Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita deel.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, tenemos a Fernando Marengo de Black Toro Global Investments en el Expreso Financiero. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La recuperación estacional de la demanda de pesos en diciembre podría abrir una oportunidad para que el equipo económico acelere el ritmo de compra de reservas. Como escribió Tomás Carrió en Bloomberg Línea, el pago del medio aguinaldo sumado a las fiestas de fin de año suelen generar que tanto empresas como personas demanden más pesos que en el resto del año. De hecho, según Portfolio Personal Inversiones, en diciembre del año pasado el M2 transaccional privado, básicamente el dinero líquido disponible, subió 8,7% real. El promedio de los últimos 4 años, en tanto, es similar en 8,3%. Esa dinámica se alinea con lo que viene diciendo el gobierno. Bausili había dicho a mediados de noviembre que la acumulación de reservas será consecuencia del éxito del programa y no su motor, y sumó que el ritmo lo va a definir el proceso de remonetización, es decir, la demanda de pesos. A esto se suma que diciembre no presenta vencimientos relevantes de deuda en dólares, menos de 300 millones, y que entre diciembre y enero restarían por liquidarse cerca de 2.000 millones de dólares de la cosecha de trigo, según estimaciones de Salvador Vitelli de Romano Group. Pero esa misma recuperación en la demanda de pesos podría tensar el margen de maniobra de la Secretaría de Finanzas, que enfrenta vencimientos con privados por unos 13 billones de pesos en el mes. Eso según estimó Emiliano Anselmi de Portfolio Personal Inversiones. Recordemos que la única licitación programada este mes es el jueves 11. Anselmi dejó abierta la posibilidad de que sea el propio Banco Central el que compre dentro de la banda, algo que hasta ahora evitó hacer. Teniendo en cuenta que el FMI mira solamente la acumulación de netas, ayer las reservas brutas se ubicaron en 41.882 millones de dólares, 106 millones por arriba del cierre anterior. 2. El Banco Macro proyecta un retorno sobre el patrimonio, o ROE, en torno al 10 o 12% para 2026, con un crecimiento de préstamos del 35% real y de depósitos del 25%, según delinearon sus ejecutivos en la llamada trimestral con analistas este lunes. Otro punto que llamó la atención fue el mensaje que dieron sobre fusiones y adquisiciones, con Jorge Scarinci, CFO del Macro, diciendo que están alertas tratando de identificar oportunidades para usar el exceso de capital en M&A. Y sumó que cualquier jugador que quiera salir del mercado probablemente toque la puerta del Macro. Recordemos que la entidad controlada por la familia Brito ya compró al Itaú Argentina por 50 millones de dólares a mediados del 2023 y el mercado bancario local es visto como uno de los más atomizados de la región. Espacio entonces para la concentración. El Macro cerró el tercer trimestre con un ratio de capital de casi 30% y así un exceso de capital de unos 3,3 billones de pesos. Para terminar de dimensionar, estamos hablando de un ratio de capital 10 puntos superior al del Galicia. Respecto a la morosidad, que saltó al 3,02% desde el 2,1% previo, Scarinci se mostró optimista. Concretamente, cree que el pico ocurrió entre octubre y noviembre. Para el 2026, el Macro proyecta una recuperación del ROE hasta el entorno del 10%, pero en 2027 en adelante el management proyecta un ROE en torno al 20% a medida que el crecimiento de volúmenes compense la compresión gradual de márgenes. En el día de la llamada trimestral, Goldman Sachs fijó un precio objetivo para el Macro de $110 por acción. Cierro comentando que ayer estuvimos en el brindis por los 120 años del Galicia y allí volvió a salir el tema de la securitización del mercado hipotecario. Eso para muchos hace falta para que bajen fuerte las tasas y de forma permanente. 3. Miguel Galucho, CEO y fundador de Vista Energy, la segunda productora de petróleo de Argentina, se mostró optimista ayer respecto del desarrollo del sector en los próximos años. En un evento organizado por Econojournal, el CEO dijo que el país debe consolidar 3 ejes. En primer lugar, el acceso a capital, segundo, la competitividad en costos y tercero, el atractivo desde el punto de vista impositivo. En sus palabras, tenemos un gobierno abierto, permitido
permeable y buscando soluciones. Vista anunció días atrás que va a invertir $4.500 millones para llevar la producción desde los 114.000 barriles diarios que estiman cerrar este 2025 hasta los 200.000 en 2030, un incremento del 75%. Galucho aseguró que la roca de Vaca Muerta es mejor que la Permian en Estados Unidos, aunque reconoció que los costos de perforación son aproximadamente un tercio más elevados. Y dejó una frase clave: Argentina no va a dañar a Vaca Muerta, el proyecto no se va a terminar por lo que pase en Argentina porque es parte de la solución. Leyendo entre líneas, Galucho se refirió a la continuidad que deberían tener las empresas petroleras teniendo en cuenta lo estratégico del sector para las arcas del país. Vista estima el barril de Brent en $65 para el 2026 y $70 en 2027, que es más alcista que lo que ve el JP Morgan, que estima $58 y $57 respectivamente. El ADR de Vista quedó ayer en torno a los $50, lejos aún del máximo histórico de 59,50 en enero. Sin embargo, el precio objetivo de la mediana de los analistas es de $73 a 12 meses. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,7% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,4% para Denor y subas de hasta 2,5% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos y cerca del 0%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.445, el MEP en 1.481 y el contado con liqui en 1.522 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.480 y el mayorista en 1.455, quedando aproximadamente a 4% del techo de las bandas de intervención. Por otro lado, el riesgo país va a abrir cerca de los 647 puntos y la tasa de caución quedó en 17%, mientras que la del Bond Cap a febrero del 2026 quedó en 33,5%. Expreso financiero. Y ahora en el expreso financiero, el economista Fernando Marengo de Black Toro Global Investments. Fernando, bienvenido otra vez a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo todo el ruido en el mercado en estos días por las tasas en Japón y el rendimiento de sus bonos. Concretamente, ¿cuál es el riesgo? Japón está viviendo una situación inédita. Luego de décadas de deflación, está enfrentando un proceso inflacionario, lo cual está llevando al Banco de Japón a subir su tasa de política monetaria. Inicialmente esta tasa era nominal negativa y ya viene realizando algunas subas hasta llevarlo a un nivel de tasas positivas. Y hay que tener en presente una serie de cosas. La primera cosa es que el mundo estaba utilizando la tasa negativa nominal en Japón para hacer el carry trade contra el yen. Básicamente se tomaba endeudamiento en yenes a tasas nominales negativas, se vendían los yenes, eso depreciaba el yen, con lo cual la deuda en dólares se achicaba y con esos dólares se iba a invertir en el resto del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. Ahora bien, la suba de tasa empieza de alguna forma a complejizar este carry trade, porque ahora el rendimiento ya no es solamente un rendimiento negativo, sino que la tasa se volvió positiva. El segundo punto importante es que Japón es la tercera economía mundial por detrás de Alemania y China, que tiene el mayor superávit en cuenta corriente acumulado de las últimas décadas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una de las principales economías acreedoras del resto del mundo, que invirtió en el resto del mundo. En la medida que suba la tasa de interés en Japón, podría ser más atractivo la inversión en yenes dentro de Japón y esto podría generar un flujo de capitales positivos en Japón, pero se alida del resto del mundo. Entonces, claramente es una situación que hay que seguir de cerca y que todavía no está resuelta. Y te hago la segunda, Fernando. El mercado sigue bastante volátil, por ponerlo de alguna manera, en sus proyecciones para las decisiones de tasas de la Fed. ¿Qué esperas en las próximas dos decisiones? La economía americana está mostrando una desaceleración a su ritmo potencial, pero con situaciones heterogéneas entre sectores de la economía. El sector de altos ingresos, que se vio beneficiado por la ganancia de capital en el suba del precio de activos financieros, sigue motorizando el consumo, mientras que los sectores que dependen fundamentalmente del endeudamiento con los niveles de tasa que estamos viendo están en una situación complicada. También por sectores de la economía vemos que hay sectores pujantes, mientras que hay otros sectores como el relacionado con real estate comercial, el real estate residencial o incluso, como decíamos antes, si vemos qué es lo que está pasando en los bancos, sacando de la muestra los 100 más grandes
dólares con la mora en créditos personales o tarjeta de crédito está a niveles récords, incluso por encima de la crisis subprime. Entonces, claramente una situación es heterogénea que va a llevar seguramente a que la Reserva Federal baje su tasa de política monetaria. De hecho, cuando uno ve la yield curve de los bonos del Tesoro americano en el tramo de 2 a 3 años, la curva está invertida. ¿Por qué? Porque el mercado ya está descontando esa baja de tasa. Con lo cual diría, el gobierno, la Reserva Federal va a seguir con su política de baja de tasa de política monetaria, a lo cual se le suma la expectativa del cambio del presidente de la Fed, la salida de Powell y el ingreso de un nuevo presidente elegido por Donald Trump, el cual seguramente tendrá una visión mucho más dovish de cómo tiene que ser la política monetaria, más allá de la presión que viene sufriendo desde el punto de vista del ala política del gobierno. Y te hago la última, Fernando. ¿Cuándo y por qué motivos esperás que continúe la baja del riesgo país en Argentina, por debajo de los 600 puntos? Respecto al riesgo país de Argentina, yo diría que está muchísimo más relacionado con lo que pasa internamente que con el contexto global. No quiere decir que seamos indemnes, pero todavía Argentina tiene un riesgo país que está 370 puntos por encima del promedio de América Latina, excluyendo Argentina. Con lo cual, Argentina tiene que acercarse al promedio de América Latina y eso depende mucho más de las políticas internas y de la situación interna que de la situación internacional. Cuando uno analiza la situación de la deuda argentina, se ve que el ratio deuda-PBI es menos de 60 puntos del PBI, con lo cual es una deuda baja, pero mucha de esa deuda es deuda con el Banco Central, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con entidades financieras o con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, cuando uno analiza la deuda de mercado a PBI, es menos de 20 puntos del producto con superávit fiscal. Una situación inédita a nivel global. No hay otro país en el mundo que tenga un ratio deuda a PBI de mercado tan bajo con superávit fiscal. Ahora la pregunta es ¿por qué el riesgo país se mantiene? Claramente Argentina tiene un problema reputacional que lo vimos exacerbado durante los últimos meses, pero que el mercado está pidiendo que el gobierno muestre su capacidad de pago, y esa capacidad de pago la va a mostrar en la medida que el Tesoro tenga la posibilidad de comprar dólares en el mercado de cambio. Creo que en la medida que la economía se vaya remonetizando y que el esquema cambiario actual, de acuerdo al anunciado por el Banco Central, estaría dispuesto el Banco Central a intervenir dentro de la banda para remonetizar la economía contra la compra de dólares y sin esterilización, debería ayudar al Tesoro a comprar dólares y mostrar su capacidad de pago. Y por otro lado, el actual canciller, antes de asumir sus nuevas funciones, había anunciado una idea de recompra de deuda, lo cual también debería ayudar de alguna forma a que baje el riesgo país. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá nuevamente en la Estrategia del Día. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis financiera del 2008. Las acciones de Tesla están ridículamente sobrevaluadas. Burry resaltó que la remuneración a empleados de Tesla con acciones diluye a los accionistas en alrededor de 3,6% al año sin recompras que lo compensen. Justo ayer, Bloomberg reportó que Tesla informó un repunte en las ventas en China pese a una caída a nivel global. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Deel es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.